Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado, y a ese yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas: todos serán discípulos de Dios. Todo aquel que escucha al Padre y aprende de Él, se acerca a mí. No es que alguien haya visto al Padre fuera de aquel que procede de Dios. Ese sí ha visto al Padre. Yo les aseguro, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo les voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida. Palabra del Señor. Es una de las grandes frases que nos cuesta trabajo comprender. Como Cristo nos va a dar su carne para que el mundo tenga vida. Como aquel mismo quiere ser alimento para nosotros. Y ciertamente esta frase, el pan que yo les voy a dar es mi carne, ha sido motivo de mucho escándalo dentro de nuestra historia, porque a veces no hemos profundizado sobre ese sentido de relación con Dios. Ciertamente a veces no es tanto el problema de que el ser humano, pues comer carne humana no se puede. Hay otro tipo de carne que sí nos gusta comer: el chismorreo, la crítica, la actitud de comerse al prójimo con una actitud de destrozarlo, en un aspecto de juzgarlo, criticarlo. Pero el sentido de que hoy nos habla Cristo de que Él se hace como alimento y su alimento es su verdadera carne, pues yo considero que no es tanto ese el problema, porque conozco mucha gente que se dice que es católica, pero no cree en la Eucaristía, no viene a misa, no encuentra el sentido a la celebración, simplemente cree que es un aspecto ritualista, donde un monito llamado curita o tiene que hacer ciertos gestos, palabras, echar un rollo y pues, los demás, la comunidad tiene que soportarlo y aguantarlo, porque yo vine con una intención meramente emocional y sentimental. Pedir por esto, dar gracias por aquello, pedirle a Dios que me ayude, que me cure. Eso es bien a la Eucaristía. No es tanto el problema de que si voy a comer el cuerpo de Jesús o que voy a comer la carne de Jesús. Eso no le preocupa a la gente, porque primero ni lo entendemos. Y por eso al venir a misa no le interesa a la gente eso de comulgar. Yo considero que es porque no vive la Eucaristía y por eso es algo que nos cuesta trabajo. La clave creo que está en este aspecto de la unión. Por eso la comunión, la íntima unión. Algo que en nuestra vida humana pues nos gustan son los afectos. ¿Quién no le gustan los afectos? Un abrazo, un aspecto de un apapacho, el aspecto de una expresión de un beso, y depende muchas veces que ese afecto pues, nos hace en un abrazo funcionar de la unidad del otro, sea en su alegría o en su consuelo, porque hay abrazos a través de esa tristeza y ese dolor, el consuelo. Y al darte el abrazo con la persona te fusionas en uno. ¿Sí? Muchas veces ese abrazo pues manifiesta más que palabras. Y sabes quién te da un abrazo con ese afecto, con esa transparencia, con esa actitud de amor, donde te dice tú y yo somos uno. Y ese aspecto de unidad es algo que te fortalece
porque te das cuenta que no estás solo. Y este aspecto de un abrazo de Dios, una fuerte comunión con Dios, eso es lo más que hace que superemos cualquier adversidad. Por eso, contrario a una situación, pues implica el aspecto de separarse. También el abrazo no lo aceptamos de cualquier persona. Cuando alguien como que se quiere acercar a abrazar, te da permiso que me abraces. Sentimos como que me va a hacer daño, me lastimará, me va a robar. Y abrazos de extraños, pues como que uno dice, pues, eres muy efusivo, pero hay gente que no es muy efusiva, ¿verdad? Y entonces implica que respetes a la otra persona o que te respete, que no te gusta cualquier abrazo. Yo creo que nadie nos dice así, que te abrazo aquí. Y más si es una persona que sabemos que está comprometida, que tiene su esposo, su esposa, y no lo conoces. Motivo de celos de mucha gente, tienes ese que te ve. ¿Por qué te habló? ¿Por qué te habló esa persona? Aparte de que estás medio poquito, celos, permisos, pues también es motivo como que para decir, pues yo tampoco no sé quién, pues cuidadito. Esa situación lleva un distanciamiento, crea una actitud de alejarse. Cuando hay una problemática en una cierta unidad, te separas. Yo ya me voy de aquí, yo no me salgo del grupo, yo me voy de esto porque hay dificultades. Y en una actitud de intimidad, pues unas veces que luego dice, escucho, padre, que yo duermo aparte, estoy con mi esposo, pero yo duermo en camas separadas. ¿Y cuál es el chiste que estén casados y duerman con camas separadas? Es porque hay un distanciamiento. Él sus cosas, yo mis cosas, y ahí está. Y esa actitud de fusión se ha perdido. Y por eso también es muy común dentro de nuestra situación espiritual. Me he apartado, me he distanciado, mucha gente, es que me he alejado de la iglesia. No, si la iglesia siempre ha estado aquí. No, quiero decir que nunca ya no me he acercado a los sacramentos. Paso, y ya no me importa, porque me he distanciado. Y me he distanciado porque no siento la atracción y la fusión con Dios. Y ese es un aspecto de lo que es el verdadero aspecto de quedarse. El pan que yo le voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida. La comunión es una cuestión. El Padre Celestial en las revelaciones de Santa Catalina de Siena decía que la Eucaristía era como el agua para el pez, como el pez para el agua. ¿Qué quiere decir eso? Que no puede estar el pez sin qué. Sin nada. El agua no es así sin qué, no es pecera. Y es una fusión, y es una complementación. Yo creo que es algo que hoy debemos ir comprendiendo para el gusto de la Eucaristía, que tiene dos momentos muy hermosos. Por eso la liturgia de la palabra hoy habla de esa Eucaristía, la mesa de la palabra y la mesa de la ofrenda del pan y el vino. Y la mesa de la palabra es uno de los hermosos pasajes que hay en escuchamos de este extranjero, de un gran funcionario de la reina de Etiopía, que tiene una situación por su aspecto político, cultural, que dice que era un eunuco, un castrado, normas que para ciertas actitudes del tiempo, en esos tiempos, pues para guardar y conservar la legitimidad del descendiente del rey, los más allegados a la reina, pues el rey tenía que estar muy segurito que no le hicieran de chivo los tamales. Y entonces, pues una norma era que eunucos. Pues qué desgracia y qué injusticia y qué dolor. Un hombre que, señalado por la situación de su naturaleza, tenía un hambre de Dios. Y como todo bueno, pues fue a Jerusalén. Había venido a Jerusalén para adorar a Dios. Era un pagano, era un extranjero, un etíope, y era un hombre que iba leyendo las Escrituras. Esta relación de la providencia de Dios con el esfuerzo del hombre es algo tan tierno.
como les decía, la función de la unidad de ese comunión. A mí me llena de ternura los pequeñines con sus mamás, sus papás, que tienden los brazos con una señal de que para qué, para que el papá, la mamá lo cargue. Ciertamente los bracitos del niño no alcanzan los brazos de quién, del papá ni de la mamá. Sin embargo, el aspecto de rebajarse y agacharse del papá y alzarlo, cargarlo, lleva una función. El esfuerzo del niño, ¿de qué? De levantar sus manitas, un esfuerzo. Y el amor de un padre, ¿de qué? Que se rebaja y que baja. Ese es el esfuerzo de un etíope que, pues en su condición social, lo fregaron, eran costumbres, y en su naturaleza, pero también en un deseo de también buscar ese amor, lo encuentra en la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios lo transforma. A través de este diácono Felipe, que le dice el Espíritu a Felipe: acércate y camina junto a ese carro. Caminar juntos nuevamente. Un aspecto de lo que es los tiempos de la sinodalidad. Caminar juntos. Pero caminar juntos no es para que cargue uno al otro, sino ayudarlo. Y ahí vemos, ¿entiendes lo que estás leyendo? ¿Y cómo quieres que lo entiendas si nadie me lo explica? ¿Cómo invita a Felipe? Súbete al carro. Tenía un carro, una carroza, era alto funcionario, tenía algunos privilegios a pesar de su situación de injusticia natural y todo. Y vemos como hay como una catequesis personalizada, un amor y una fusión nuevamente con la palabra. Porque cuando la palabra de Dios tú la vas asimilando, no la haces para ti, la quieres compartir. Aquel que dice: es que yo leo la Biblia, yo leo, ¿qué? Pero no la comparten. No, es que yo leo la Biblia y yo ahí veo lo que Dios quiere. No, la palabra de Dios no es para ti, es para que la asimiles y la prediques. Quien dice que lee la palabra de Dios para sí mismo, pues no tiene un sentido. La palabra de Dios se comparte, se habla, se predica, se anuncia, no se guarda para uno. Y por eso se proclama. Yo no les digo, lean cada quien su librito y cada quien lea su libro. Se proclama. ¿Sí? Y que por eso, en un sentido del ministerio, se hable bien, se escuche bien, se oiga, se entienda. Pero si yo estoy medio sordo y yo estoy medio tartamudo y yo estoy, para que la palabra de Dios llegue, está un poquito difícil. No es culpa de la palabra de Dios, pero ahí está esa acción del esfuerzo de este extranjero. Y con la ayuda de Felipe, pues logra nuevamente esa comunión. Aquí hay agua para que me bautice, ella es un pedimento, ¿no? Y si crees de todo corazón, creo que Jesús es el Hijo de Dios. Y ahí es la cosa, ¿verdad? El esfuerzo de un etíope como el niño que levanta sus manos son recompensados con el acogerlo como hijo de Dios y encuentran un gran sentido a su vida para que verdaderamente en esa unión con Dios, en la palabra y en la comunión, sea algo que nos transforme. Y por eso es importante nosotros, cuando no tenemos la Eucaristía, es algo que nos duele. Pues yo creo que no, a lo mejor. Yo cuánto daría ganas de decir: de las 6 misas que celebro el domingo, queremos celebrar 2. No me gusta. A ver, Martín, si eres ministro, y son las necesidades. Pero el derecho canónico dice que hay que celebrar 2, y aquí violo el derecho canónico, sí, pero las necesidades pastorales son demasiadas, se van a cambiar ante la ausencia de curas. Y pues el que oyó misa, pero y el que no, pues también me vale. Bueno, uno pretende dar opciones, y cuando uno, no, padre, es que yo voy a misa, no es tanto porque no quiere ir a misa, lo es porque no sé a quién voy a misa. No encuentro la íntima unión con Dios, y a veces por eso hasta salgo peor que como salí, como llegué, sin haber entendido nada, a medio
medio desesperado por el tiempo, medio frustrado porque no tuve lo que yo quería. Y por eso, a veces no entendemos eso. Mi carne es verdadera comida, ¿verdad? El que coma de este pan vivirá para siempre, porque yo le voy a dar mi carne para que el mundo tenga vida. Cuando comamos esa carne es porque nos fusionamos con Dios. Y esa es la fusión. Misterio de gran amor, cuando comulgamos y el equipo que pretendemos que después de la comunión reza por lo menos una hora, porque vean, comulga uno como buzón, abre uno la boca, saca la lengua, la jala rápido y se la traga. Punto. Si no está comiendo una galleta o algo, es algo que lo invitan a una fusión. Es que no sabe a nada. ¿Qué quiere que sepa la Sagrada Comunión? ¿Qué? Pues por lo menos échale algún saborcito. No, pues eso. Así no va a ser nunca la Eucaristía. Híjole, pues es que no sabe a nada. Eso es lo peor del caso. No sabemos nada de lo que es recibir la comunión. Porque más que saborear, oler y tocar, es primero creer para poder anunciarlo